Primeramente, muy buenas tardes a todos. Es un gusto darle la bienvenida a este primer encuentro del Asado Federal realizado en nuestra provincia. La que les habla, la doctora Dapper. Soy residente de primer año del Servicio de Oftalmología del Hospital de Escuela Dr. Ramón Madariaga. Al siguiente caso lo titulé Rechazo de córnea, abordaje integral de los factores de riesgo. Bueno, para comenzar les presentaré el caso. Se trata de un paciente masculino de 23 años de edad, oriundo de Puerto Iguazú, al cual lo derivan por presentar queratocono bilateral. Al examen oftalmológico, el paciente refiere que presenta visión borrosa en ambos ojos de meses de evolución. Como antecedentes patológicos personales, la madre refiere un retraso madurativo diagnosticado a los 11 años, epilepsia desde la infancia con una mala adherencia al tratamiento. Dentro de alergias, niega, antecedentes tóxicos niega. Como único dato a destacar, el paciente consumía risperidona, pero, como le dije, con una mala adherencia al tratamiento. Para hacerlo más didáctico a esta presentación, decidí realizar una línea de tiempo. El primer contacto que tuvimos con el paciente fue el 29 de enero del 2021, en el cual, al examen oftalmológico, el paciente presentaba una agudeza visual en ambos ojos cuenta dedos. Como verán, a la autorrefractometría no tomaba el ojito derecho. A la biomicroscopía, como dato a destacar, en su ojo derecho presentaba un leucoma corneal central y su ojo izquierdo una ectasia corneal, como verán a continuación. Se realiza una topografía ese mismo día, en el cual se puede observar que el paciente presentaba un queratocono avanzado. Nuevamente, el paciente vuelve a contactarnos el 24 de febrero del 2021, donde se le vuelve a realizar un examen oftalmológico completo, donde no presentaba cambios respecto a su previo examen oftalmológico. Se explica a la madre que el paciente debe adherirse al tratamiento para continuar con la conducta que habíamos tomado en primera instancia, que no la mencioné, que era una queratoplastía penetrante. A continuación, se solicita una interconsulta con el servicio de neurología para que el paciente se adhiera al tratamiento que había abandonado en muchas circunstancias. Como verán, sí, hizo un seguimiento con el servicio de neurología en el cual el servicio logró tratar su patología de base, lo siguió, digamos, por mucho tiempo, tuvo varias consultas recurrentes, donde le indicaron el tratamiento de base que era la risperidona cada 12 horas. Vuelve con nosotros, retoma la consulta el 23 de junio del 2021, en donde su agudeza visual había empeorado, ambos ojos tenían una visión bulto, y nuestra conducta en ese entonces fue programar la queratoplastía, ya que el paciente su patología de base la tenía dentro de parámetros. Sigue su seguimiento con servicio de neurología, cual pide una interconsulta con el servicio de psiquiatría. Como único dato que me pareció importante resaltar es que el servicio de psiquiatría, en su historia clínica, menciona que el paciente presentaba un TOC. Lo nombra como un ritual de lavado de manos. Vuelve con nosotros, retoma las consultas y entra en lista de espera, donde se solicitan los prequirúrgicos del paciente. El 12 de mayo presentaban los prequirúrgicos completos, todo perfecto. El 13 de mayo estaba apto, se decide la cirugía, pero el paciente, en un lapso de 6 meses, perdimos contacto con el paciente. Resulta que tuvo un problema familiar, uno de sus hermanos había fallecido. Retoma nuevamente con nosotros el 16 de noviembre del 2022, sin cambios, se le vuelve a realizar todo el examen oftalmológico completo, la topografía, la paquimetría. Nuestra conducta seguía siendo una queratoplastía penetrante. El 16 de enero se le hacen los prequirúrgicos, apto, se realiza el trasplante de córnea el 20 de marzo. Al control a las 24 o 48 horas del paciente, la córnea tenía completamente con fluoresceína, pero no presentaba signos de fluorosis ni infección. El 18 de abril, después de controles periódicos, diarios, semanales, con tratamiento pleno para un trasplante de córnea, el 18 de abril el paciente presenta una mala evolución corneal con alteración epitelial y edema, como verán en la siguiente imagen.
secreción mucosa sobre el botón corneal y nuevamente nuestra conducta es un retrasplante de córnea. Pasados los días, el 2 de mayo se realiza el retrasplante de córnea. El paciente a las 24 horas, 48 horas con controles diarios, con tratamiento pleno, sigue con mala evolución, la córnea continúa con edema, tiñe completamente la superficie, aún con tratamiento, como les dije, a pleno, como verán ahí. Se decide realizar una interconsulta con genética y con clínica médica. A la semana de su mala evolución, como verán, el paciente continuaba con mucho dolor, a la agudeza visual presentaba una mala percepción luminosa, la córnea estaba opaca, protruida, tenía un adelgazamiento limbar extremo, sin cámara y los puntos estaban flojos. Teniendo en cuenta todo esto, el dolor que no cedía con los analgésicos, se decide evisceración, nuestra conducta quirúrgica. A raíz de este caso, la pregunta que me surge es, ¿privilegio inmunológico? ¿Hasta qué punto? Teniendo en cuenta este paper, pude ver que tenemos muchos factores de riesgo y la frecuencia de rechazo en pacientes con queratoplastía penetrante tiene que ver con que tenemos factores del donador, factores intraoperatorios y factores del huésped. Dentro de los factores del huésped, el que tengo a destacar en nuestro paciente es el previo trasplante y el previo rechazo que ya presentaba este paciente, que es uno de los factores de alto riesgo que presentaba, como decía, nuestro paciente. Otro paper que puedo mencionar, que me pareció importante tenerlo en cuenta, es que el trasplante de córnea se realiza por muchos fines, 3 fines en conclusión: terapéutico, tectónico y óptico. En una primera instancia, nuestro fin era que se trasplante por la parte óptica, queríamos restaurar su visión. Luego ya tuvimos que hacerle un trasplante de alguna manera con un fin tectónico para devolverle la arquitectura a ese globo ocular que se había perdido, digamos. Eso dentro de los tipos, que me pareció importante mencionar. Las técnicas quirúrgicas se clasifican ampliamente, nombré estas 3 nada más, pero para resaltar que a nuestro paciente, nuestra primer conducta quirúrgica fue una queratoplastía penetrante porque el paciente presentaba un leucoma corneal que afectaba, o sea, con la afectación del espesor total de la córnea. Por eso nuestra conducta fue ese tipo de trasplante y no un trasplante selectivo, como puedo nombrar a continuación. Bien. Para ir concluyendo, en este paper me pareció importante destacar que hay varias causas. Quedan 2 minutos, doctora. Sí, que hay varias causas de fracaso del injerto. En nuestro caso, el paciente presentó un rechazo primario de injerto. ¿Por qué? Porque el paciente, desde las 24 horas, 48 horas al trasplante de córnea, ya presentaba un edema que no cedía por más tratamiento pleno que se le estaba dando. También tenemos el rechazo inmunológico, que eso lo tendríamos que estudiar. Y para concluir con todo este caso, la queratoplastía de espesor completo presenta ciertas desventajas en comparación a otras técnicas de reemplazo selectivo, como el riesgo de rechazo inmune, la unión débil, etc. En cambio, técnicas de reemplazo selectivo de la parte afectada tienen muchas más ventajas en términos de menos complicaciones intraoperatorias, mantenimiento de la integridad del globo ocular y menos probabilidades de rechazo en un periodo postoperatorio. Cuestión que estas técnicas de reemplazo selectivo tendríamos que tenerlas en cuenta de aquí en más. Y para concluir, como última conclusión, por más que el paciente tuvo un abordaje integral de los factores de riesgo, quiero recalcar eso, que el abordaje siempre de todos los factores de riesgo tiene que ser de manejo interdisciplinario, desde el comienzo, porque es de gran importancia en el impacto final que genera. Muchas gracias. Bueno, discute el caso el doctor Fabio Terrani. Bueno, buenas tardes a todos. Fiorella, muy lindo caso. La verdad que es un caso muy complejo y creo que el caso de Fiorella nos deja 2 aprendizajes. El primero,
que la selección del paciente, más allá de la técnica quirúrgica, es muy importante. A mí me da la sensación de que había un tema mecánico en cuanto al frotamiento del ojo que hoy en día se considera un factor indispensable para el avance del queratocono. Entonces, posiblemente esa progresión tan agresiva del queratocono en 6 meses que le bajó la visión era porque el paciente posiblemente era un frotador crónico, ¿no? Y frente a un paciente que se frote el ojo, ninguna técnica quirúrgica va a andar bien, ni siquiera un DALC. Entonces, si venía con esa conducta de manera compulsiva, no era un buen paciente para operar. Hubiese sido mejor porque le cambiamos un problema por otro. Quizá veía bultos y después terminó viscerada. Entonces, por ahí la moraleja como un cierre para este caso es que si tenemos un paciente con temas cognitivos, muchas veces son pacientes sintomáticos con síndrome de Down que se asocia al queratocono, eso se vincula principalmente al frotamiento, y un trasplante penetrante con un paciente que se frota al día siguiente seguramente va a andar mal. Y otro aspecto importante es que posiblemente haya habido algo del receptor que condicione la mala evolución, como una enfermedad autoinmune de la superficie, como una artritis reumatoide o un Sjögren, o una enfermedad que altere la posibilidad de epitelizar el trasplante que nunca logró hacerse. Y por último, frente a la falla de la epitelización del primer injerto, antes de cambiarlo quizá hubiese intentado otro recurso menos invasivo como un injerto de membrana amniótica para intentar que el epitelio cierre, que es un recurso que tenemos al alcance de la mano, que es de poca complejidad y posiblemente hubiésemos evitado un segundo injerto. Ya después, cuando falla el segundo, el ojo estaba con un melting total, no queda mucha más opción que la visceración.